Mañana de 10 a 12, fíjate. Pero no solo mío, sino capaz que sea algún link, pero de los otros docentes, no mío. ¿Me escuchan? Buen día, doctora. Sí, la Buen día, escuchamos. doctora. Buen día, doctora. ¿Cómo están? Buen día. Mañana aparentemente yo tenía clase con usted a las 8 de la mañana también, pero estamos bien arreglando unos horarios, así que no sé si me toca a las 8 o me toca a las 10. ¿Le llegó algún aviso de Zoom mañana a las 10 a ustedes? Sí, doctora. Mañana a las 10. ¿Y a las 8 también? Sí. A las 8 figura en plataforma. Ah, Tiene Zoom el de las 8 de la mañana con un ID, doctora. ¿Qué? No entiendo lo que hablame en castellano. A las 8 de la mañana en plataforma figura el Zoom. Yo no tengo aviso el de las 10. Claro. ¿Y el Claro. de las 10? Mónica. Yo no sé nada yo, doctora. El de las 10 no tuve aviso. ¿Y vos, El de Ana? las 8 sí. ahí me fijo, doctora. Me voy a fijar en mi celular. Mejor. Y le digo. Yo tenía que dar a las 10, pero el doctor Suárez nos surgió un cambio ahí para dar a las... Perdón, yo tenía que dar a las 8. Ajá. Mañana, a las 8 de la mañana. Sí. Mañana martes. Ese es el que Y figura. el viernes a las 8 de la mañana con usted también. A las 8 de la mañana. Sí, está bien, gracias. ¿Así te figura vos, Mónica? Sí. Mañana y el viernes a las 8. Sí. Y están asignados los Zoom. No, no. Por favor, espérenme. Espérenme. ¿Y Okay. el jueves no le figura nada? Sí, el jueves no figura a las 10 de la mañana, doctora. Porque no recuerdo con qué doctor. Con el doctor de Mora. Okay. Con el doctor de Mora el jueves a las 10 de la mañana. No, es conmigo. Ok. Mariano, quedamos mañana de 8 a 10 y jueves de 10 a 12. ¿Vos me podés averiguar en otra computadora quién figura el jueves de 10 a 12? Ellos tienen. Espera. Aquí. Creo que figura el doctor de Mora, doctora, no estoy segura. Sí, el doctor de Mora figura. Pero si a mí me mandaron el link. Y a usted me parece que figura el viernes a las 8 de la mañana. También me mandaron el viernes a las 8. También un montón de cosas de clase que no. ¿Vos le podés averiguar cuándo yo no voy a entregarse? ¿Y le doy? Sí, que me figura el jueves de día 12. Por favor. Es el 11. Mirá, Mariano, mirá. 11. El 11 a las 10 horas. ¿Y ella le mandó? ¿Y ella le mandó? ¿Dónde está figurado? No puedo entrar los nombres de acá. Yo cada vez que entra en la otra línea, por ahí entra en el mora, como la semana pasada. Entra con la... Sí, pero me mandaron a mí, así que. Cuando me mandan a usted, porque el nombre...
8 a 10 y jueves de día 12. ¿Es así? Confirmame. Exactamente, papi, es así. Si me mandaron el link con el horario, es porque ese que es tranquilo. Está listo. Gracias. Bueno, resuelto el problema. Inclusive a mí me habían puesto un link hoy de yo no me acuerdo si era de 12 o de 14 en adelante. Yo no voy a dar clase en ese horario, no sé. Bueno. El tema de hoy es EPI, ¿sí? Enfermedad pélvica inflamatoria. Se define como un síndrome, es un síndrome infeccioso del tracto genital superior. ¿Por qué es tracto genital superior? Porque es por encima o superior al OCI. Acuérdense bien que siempre es EPI es por encima del OCI. Si nosotros hablamos de cervicitis, vulvovaginitis, vaginitis, no vamos a estar hablando de EPI. Vamos a estar hablando de cervicitis o vulvovaginitis. EPI se entiende todo síndrome infeccioso del tracto genital superior, es decir, por encima del OCI. ¿Está claro? Acá me ven la cara más de cerca porque la camarita está acá delante mío. Tracto genital superior y estructuras adyacentes, producida por transmisión sexual y eventual flora vaginal. Acá le hago una acotación. ¿Por qué decimos eventual flora vaginal? Porque, primero, para que haya una EPI, va a estar alterado la producción de lactobacilos. Van a estar ausentes o escasos. No va a haber regulación del pH, es decir, va a haber una alteración del pH. Entonces esto va a producir una vaginosis. ¿Qué significa esto? Va a haber alteraciones de los gérmenes saprófitos de vagina. ¿Y qué es lo que pasa acá? Estos gérmenes, llámense Gardnerella, Mycoplasma, Cándida, Mobiluncus, van a estar produciendo también flujo y síntomas. Entonces, acá una ETS va a producir un descontrol a nivel del sistema protector de vagina, o al revés, si por ahí, por ejemplo, en un puerperio, donde está alterado el pH, donde hay una cirugía o por ejemplo, la episiotomía que se le realiza a las parturientas, eso altera la vagina, digamos, el ecosistema de la vagina. Entonces, ese ecosistema puede producir o crear un terreno propicio para las ETS. ¿Sí? Puede ser exógena por contagio sexual o por contaminación hospitalaria. ¿A qué se refiere eso? Puede ser que se haya usado algún instrumento mal esterilizado, ¿sí? Y la endógena es por alteración de la ecología vaginal, por gérmenes facultativos y por ruptura del equilibrio ecológico de lo que recién habíamos hablado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctora. Feliz día, chicas.
Feliz Feliz día. día, doctora. La saludamos hoy temprano, no se escuchó. Feliz día, doctora. No sé, por ahí no estaba distraída. Sí, estaba con los horarios. Feliz día, doctora. Que pase un hermoso día. Nuestros días tiene que ser todos los días. Todos no los sé. días, tal cual. Así que, Juancito, te estoy viendo tu cara. Te estoy viendo tu cara, Juancito. Este Juancito era. Bueno, ¿le saludaste a todas tus novias? No, el que tiene muchas novias es tu hermano, el anestesista, que tiene mucha plata. Es el millonario de la familia, el Juancito. El vivo de la familia. Bueno, Gallardo, despertate, está serio ahí parece. Anoche anduvimos hasta tarde porque un chico de 16 años, 17, se suicidó y encima amigo de mi hijo más chico. Así que es difícil, uno como padre, uno se estrena. Todos los días uno se estrena como padre porque uno no aprende de un libro eso. Así que no sé cómo, digamos, hay que andar con como pisando vidrio acá porque no, es difícil, eran amigos. En un grupo de 5 o 6 chicos eran que todos los días estaban juntos y es difícil manejar, así que por ahí estoy un poco media distraída para algunas cosas. Bueno, sigamos. Sobre la parte endógena, la transmisión endógena, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Ana? ¿Ana? ¿Alguna pregunta? No, no, no. ¿Te hiciste el test de COVID? Sí, doctora. ¿Cuándo? Hace 2 semanas ya que vengo así. ¿No tenés fiebre? No, Bueno. ¿Y vos, jurado, de qué diablo te reís, jurado? No, estoy feliz nomás, doctora, porque ganó Boca. Era ahora, nunca gana. Siempre hace que gana. Con el VAR gana encima, ¿viste? Ni siquiera gana solo, gana con el VAR. Porque no le da los huevos para ganar solo Boca. Sobre la hora nomás ganamos ayer. Sí, el VAR seguro que le dio el gol. Otra no queda. Bueno, vamos a seguir. Bueno, etiología, las causas. Jurado, ¿el gozo de la Fonfón o de la Marabú? De ninguno, doctora. ¿De la Ipanema? Tampoco. No quería arriesgar conmigo, ¿no? Juancito, ¿vos de qué sos? No, de ninguna tampoco. No quieren arriesgar conmigo, ¿no? ¿Y Ana, vos de cuál sos? de la Marabú, doctora. Muy bien, esa de las mías. La mitad más uno, igual que River. Muy bien. Marabú y la Ipanema. Bueno, vamos a seguir la clase. Así que ya saben. Después les paso el dato de los otros profesores de qué son. La etiología. Generalmente cuando tenemos una EPI vamos a tener una asociación de microorganismos. ¿Sí? Por eso hablamos de un síndrome, porque es una asociación de microorganismos. Como quien generalmente, por eso el tratamiento a una EPI
es multidisciplinario, es multietiológico, es un esquema antibiótico. ¿Sí? ¿Por qué es un esquema? Porque va dirigido a varios organismos. ¿Sí? Porque nosotros no podemos esperar un cultivo para empezar el tratamiento. Y acuérdense que muchas veces se puede hacer el cultivo y muchas veces no. Entonces, la causa más frecuente es por clamidias y por gonococo. Generalmente están juntas. ¿Sí? También tenemos organismos anaeróbicos mixtos y las bacterias facultativas. ¿Cuáles son las facultativas? El complejo GAM. ¿Sí? Acuérdense que nosotros cuando hacemos un esquema antibiótico para una EPI tenemos que enfocar en el gonococo y la clamidia. ¿Está? Enfocamos en esos dos. Y de ahí tenemos que pensar en lo que viene atrás, que son los siguientes de la lista. ¿Ven la foto? ¿Ven la...? ¿Sí? Tenemos que pensar en los siguientes de la lista, pero enfocamos en esos dos. Y con el esquema antibiótico pensando en la clamidia y el gonococo, ya le estamos atacando a los que vienen después. ¿Sí? Pero siempre es multimicrobiano. También tenemos que pensar en el micoplasma, en el ureoplasma ureolíticum. Acuérdense que la clamidia, la neisseria y el ureoplasma son productores de uretritis y de EPI, y uretritis en la mujer y en el hombre. ¿Sí? Son los tres productores causales de uretritis, tanto en la mujer como en el hombre. Gonococo, clamidia y el uroplasma. ¿Sí? Y esto es una patología que el tratamiento siempre es en pareja, tanto la uretritis como la EPI. ¿Sí? Y después también tenemos que tener en cuenta algunos gérmenes, ya sean del aparato digestivo o respiratorio, que pueden ser gérmenes, ¿cómo es que se dice cuando son, aprovechan la oportunidad? ¿Cómo es? Oportunista. Ese, sí, oportunista. Bonitas. Sí, exactamente, sí. Sí, oportunista como los políticos. Bueno, después, la enfermedad pelviana inflamatoria general es por transmisión sexual, está relacionada con la colocación del DIU o la realización de histeroscopía o histerosalpingografía. También hay que tener en cuenta eso. Otras maniobras instrumentales hay que tener en cuenta, en el caso de que siempre hay que investigar, digamos, ¿sí? En el caso de que haya habido un legrado por algún motivo, la colocación de DIU, una histerosalpingografía o una histeroscopía, y investigar, por ejemplo, que la paciente les va a contar seguro, si tuvo parto, hace cuándo fue el parto, cuándo fue la cesárea, y ustedes tienen que investigar si la paciente al cuánto tiempo de tener su bebé tuvo relaciones sexuales, porque eso tiene mucho que ver. Acuérdense que uno de los factores que alteraba la inmunidad vaginal era el puerperio, ¿sí? Por diferentes factores que habíamos visto en factores que modificaban la flora vaginal, que era que vimos eso al comienzo de flujo. Al comienzo del flujo vimos eso.
La vaginosis bacteriana, vuelvo a repetir, no va a producir una EPI. Ningún germen de la vaginosis bacteriana, que es el complejo GAM, de los gérmenes facultativos, va a producir una EPI. Sí va a ayudar para que el germen ascienda por encima del OCI. ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso? Porque después yo le pido en el examen, háblenme de EPI, y me dice, bueno, la cervicitis, me dicen, y no es la cervicitis, no, porque el cuello, el cervix, está por debajo del OCI. ¿Sí? Los gérmenes facultativos ayudan al ascenso, al cambio del ecosistema vaginal para ayudar a que los gérmenes asciendan. Por contigüidad y de causa desconocida. ¿Cuál sería por contigüidad? Por ejemplo, es rara, pero hay una EPI por TBC de cadera, tuberculosis de cadera. ¿Sí? Es rara, pero hay. Los factores de riesgo son muy similares a los de ETS que todavía nos dimos, que vamos a dar en las próximas clases. Mayor incidencia en mujeres en edad fértil. La EPI está relacionada con el número de parejas sexuales. El tabaquismo, ¿por qué el tabaquismo? Porque el tabaquismo modifica la secreción vaginal, cambia el pH por algunos elementos que contiene el tabaco, cambia el pH y eso puede favorecer. El DIU, los anticonceptivos orales. ¿Por qué el DIU favorece a la EPI? Le estoy preguntando. El hilo forma un canal, doctora, que comunica la luz de la cavidad bacteriana con la vagina y sirve como ascenso para los gérmenes. ¿Qué otro germen de vagina que tiene un sistema de transporte que es de vagina, pero la paciente al tener una relación que, por ejemplo, pasa al gonococo, le favorece el ascenso? La tricomona es un germen de ETS, ¿no es cierto? No es de vaginosis, sino que la tricomona es una vaginitis, ¿sí? Es una ETS, no es saprófita de vagina, la tricomona. Y la tricomona tiene su pili, que es la colita, ¿no? Que es la que se mueve. Generalmente el gonococo está descrito, se prende por ¿cómo era que se llamaba? Pili era que se llamaba, ¿no? Por el pili de la tricomona, entonces eso favorece el ascenso del gonococo. ¿Sí? El anticonceptivo, ¿por qué favorece? Porque dejan de usar métodos como por ejemplo el condón, se acostumbran a usar oral y no se cuidan con condón. Exactamente. Ahí la idea es solamente prevenir el embarazo y no de las ETS. El nivel educacional, según la literatura, relaciones sexuales durante la menstruación o el puerperio.
¿Por qué era eso? Porque favorece durante el puerperio o la menstruación. Porque está abierto el OCI. ¿Está abierto o entreabierto? Exactamente. Antecedente previo de otras ETS o de EPI, esto tiene mucho que ver. Duchas vaginales. Hay pacientes que todavía tienen la costumbre, la mala costumbre, de realizarse lavados vaginales dentro de la cavidad vaginal. Eso no se debe hacer porque eso cambia o altera la flora. ¿Sí? La drogadependencia y la etnicidad está demostrado también que influyen en estos, son factores que influyen en la EPI. ¿Sí? A mí no me gusta mucho hablar de la etnicidad ni de el nivel socioeconómico, porque es como, no sé, se me hace como que es discriminar a ciertos sectores, por eso no me gusta mucho. No sé, por ahí estoy equivocada. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿Boneto está desayunando leche chocolatada? ¿La caipiriña? ¿No? Mi abuelo tomaba, batía el huevo con azúcar, bien batía, quedaba espumoso el huevo con azúcar y después le encajaba vino tinto arriba. ¡Va, qué rico que era! Y yo más vale, era en un jarrito, eso hacía aluminio, esos peticitos de aluminio, y yo le encajaba unos tragos. Rico, pero ese te emborracha rápido, ¿viste? Por eso es que salí tan fortachón, así, porque tomaba huevo con vino. Bueno, vamos a seguir. La colonización inicial del endocervix se puede ver por vía canalicular, es decir, puerta de entrada, vagina, intersticial, es decir, por tejidos adyacentes, por ejemplo, infecciones de cadera, y por tejido venoso, perdón, por émbolos venosos, ¿sí? Émbolos o trombos venosos que vienen de otros sectores del organismo que haya algún otro tipo de infección, ¿sí? Pero la más frecuente de la EPI, igual que la ETS, es por vía canalicular ascendente. Esa es la vía de la EPI. Canalicular ascendente. ¿Sí? Nosotros dijimos que la EPI era a partir del orificio cervical interno hacia arriba. Guiándonos por el cuadrito que tenemos ahí. Del orificio cervical interno hacia arriba, ¿con qué primero estructura nos encontramos? ¿Con qué estructura nos encontramos que puede producir EPI? Del OCI para arriba. Acá está escrito. Endometrio. Del OCI para arriba, la primera estructura está el endometrio. Entonces, lo primero que puede llegar a producir es una endometritis. ¿Sí? Después, si invade el resto de los tejidos del útero, va a producir una miometritis o bien una endomiometritis. Ahí va a estar comprometido el endometrio y el miometrio.
Repetimos de nuevo porque me parece que acá ustedes se perdieron, me dio la impresión, no sé. Primero, OCI para arriba, endometrio, que produce endometritis. Si pasa a las otras capas del útero, me va a producir miometritis. Y si me produce una endometritis más una miometritis, tenemos la endomiometritis. ¿Está? El germen puede ser... Perdón. Sí. Miometritis sería las 3 capas. No. Y endo y mio. No. ¿Cuál es la diferencia de endo? Miometritis sería solo el miometrio, la parte muscular del útero. Endomiometritis, ahí sería endometrio más miometrio. Endomiometritis, ahí serían todas las capas del útero. La infección a nivel de endometrio puede ser asintomática o no. Y de ahí pasamos a la siguiente etapa o el siguiente parte orgánica del útero. ¿Qué sigue al útero? Del endometrio para arriba, ¿qué hay? La trompa. Las trompas. Entonces, podemos tener una salpingitis. Una salpingitis uni o bilateral. Cuando el germen es productor de absceso, vamos a tener un absceso tubárico. Cuando el absceso es en trompa, absceso tubárico. Cuando sale el germen hacia la cavidad abdominal y va hacia el ovario, vamos a tener absceso tubo ovárico. Es decir, absceso tubo trompa ovárico ovario. Y cuando el germen cae hacia la cavidad abdominal, ya vamos a tener una peritonitis, flemón del tejido pelviano y la peor de todas, que pocas veces se ve, es la tromboflebitis pelviana. ¿Sí? La paciente puede consultar en cualquiera de esas etapas. La sintomatología va a depender, y el periodo de incubación va a depender del o de los gérmenes, del estado inmunitario de la paciente y de otros factores que vamos a ver ahora, y del tiempo en que la paciente tarda en llegar a la consulta. ¿Sí? No es lo mismo tratar una endometritis que tratar un absceso tubárico. Es mucho más grave. Hay mayor compromiso para la paciente, ya sea en los cuáles serían las complicaciones a largo plazo de la EPI, que por eso es tan importante el tratamiento a tiempo, para evitar las complicaciones a largo plazo. Son dos. Sería, ya que nadie participa, sería la esterilidad por compromiso de las trompas, porque forma sinequias o pegoteamiento de las trompas, y el otro compromiso a largo plazo son las algias pelvianas. ¿Por qué produce las algias pelvianas? Porque
al ir a trompas, a ovario o caer a la cavidad abdominal, va a producir sinequias, pegoteamiento, ya sea entre los órganos genitales y los del tubo digestivo. Y eso va a producir algias pelvianas de gran importancia. ¿Alguna pregunta? Pueden bostezar tranquilo nomás, Chamorro, no, yo no me enojo. ¿Ah? Gracias, doctora. Pero uno trata de disimular un poco también, ¿eh? Sí. Pero vos tenés que acordarte algo, Chamorro, que yo también fui alumna. Sí. Sí, señora. Qué bueno. Entonces, no podés, ¿viste? El otro día me pasaron una foto, ese fue a propósito, fue bien hijo eso, de una clase de los de primero, segundo año. No sé si le pasaron a ustedes por ahí la foto, vieron que entre los alumnos se pasan la foto. Bueno, uno que se puso en el baño, se ve que era un varón, se puso en el baño y la cámara le enfocaba bien en el pantalón, que tenía el calzoncillo y el pantalón corto bajo, y le enfocaba. Vos me vas a decir a mí que la cámara va a estar directo al baño. Pero, ¿cómo que me dio bronca? Porque, digamos, está bien que vos hagas chiste, pero así le falta el respeto a la docente o al docente, no sé. Ahora, si vos bostezás, ¿no? No, pero ese fue como que medio de sorpresa me agarró, doctora. No fue con intención de, de mostrar Ya nada. sé. No, no, pero Chamorro, no crea que vos sos el único que bostezás, acá hay varios. Pero, y ni te quiero avisar de los que no tienen la cara, no le veo la cara, porque siempre le veo la cara a los mismos, pues. Ya nos conocemos todos, doctora. Sí. Con maña y todo. No tanto así, pero... Bueno, vamos a seguir porque la Mónica tiene cara, hoy se ve que no durmió bien anoche. Bueno. No, doctora, estoy escuchando atentamente. ¿Eh? ¿Qué, Mónica? Descansé bien y estoy escuchando atentamente. Ah, bueno, está. Por suerte. La clínica generalmente es asintomática. Cuando nosotros veamos ETS, vamos a ver que la clamidia y el gonococo, que son los principales productores de EPI, son generalmente asintomáticos en las mujeres. Dan más síntomas en los hombres. ¿Cuáles son los síntomas en los hombres? La uretritis. ¿Sí? Sí, generalmente es asintomático en la mujer y se va a presentar ya cuando ya tengamos un estadio más avanzado de la EPI. ¿Sí? No toda paciente que tenga flujo tiene EPI. ¿Está? Que quede claro eso. El 50-60% de las consultas ginecológicas es por flujo genital. ¿Qué era el flujo? Secreción anormal, demostrable y persistente de secreciones por el aparato genital. ¿Sí? El 50 al 60% de la consulta ambulatoria es por flujo. No por eso la paciente va a tener EPI. Que quede claro eso. En una de esas, la paciente no tiene flujo y tiene EPI. Pero el flujo, en la mayoría de las veces, va tardado por el complejo GAM, el saprófito de saprófitos de vagina. Y no por el gonococo o la clamidia. El gonococo y la clamidia son raros productores de flujo. El flujo es producido
por el GAM que está desequilibrado. Después cuando veamos ETS, ahí vamos a ver la diferencia de las características de la clamidia y del gonococo en cuanto al flujo. Lo que yo le quiero decir, y le vuelvo a repetir, que esto es polimicrobiano. Y al ser polimicrobiano, no va a haber un flujo característico de un germen. ¿Sí? Va a haber una vaginosis entremezclado con flujo del gonococo y de la clamidia. ¿Sí? No sé, es muy raro que se presente un solo germen de productor de ETS o de EPI. ¿Sí? Dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? No se te escucha, Ana. Odio de Zoom. Dolor a las relaciones sexuales. Dolor en las relaciones sexuales, la dispareunia. Alteraciones del ciclo menstrual. ¿Cuál alteración ustedes suponen que pueden llegar a presentarse acá? Y si me dicen cuál, me tienen que decir por qué. Trastorno del ciclo menstrual, hipermenorrea o polimenorrea. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración de la capa endometrial. ¿Sí? Polimenorrea o hipermenorrea. ¿Sí? Chamorro, ¿entendiste? Sí, doctora, estaba escribiendo nomás. Ah, porque tenía cara asustado por eso. Bueno, dolor pelviano. El dolor pelviano ya habíamos hablado hoy. ¿Sí? Hay una estación. Ustedes dicen que es de Misiones. La estación esa. ¿Será que es de Misiones? Estación. No creo. Bueno. Buenos días, doctora. Sí, soy de Apóstoles. Qué cerquita. Sí. Bueno, el síndrome febril generalmente se va a producir cuando la paciente vaya a tener una EPI, una salpingitis o un absceso. No se suele producir cuando tiene endometritis. ¿Está? Y el examen ginecológico doloroso, que ahora vamos a hablar cuál es el examen ginecológico doloroso. ¿Qué a ustedes les parecen? Que sería el examen ginecológico doloroso? ¿Cómo le hacemos el examen físico a esta paciente? En lo positivo vamos a hablar, ¿no es cierto? Porque puede tener fiebre, taquicardia, mal estado general, cefalea, decaimiento, anemia. Puede tener muchos factores agregados, pero el examen físico ginecológico positivo, digamos. El abdomen, ¿cómo va a estar? Pónganle que tiene una salpingitis. Puede estar blando, depresivo, doloroso a la palpación profunda en uno de los flancos. Puede estar con defensa o puede estar con reacción peritoneal, dependiendo del grado si es una salpingitis o es un absceso.
puede tener dolor en fondo uterino porque puede tener una miometritis agregada. Y al tacto vaginal positivo, vamos a hacerle la espéculo primero, ¿no es cierto? Hacemos la espéculo y lo que podemos ver es una zona inflamada, infectada, con flujo de la vaginosis. Y al tacto vaginal, ¿qué encontramos? Que esto es lo principal de EPI. Por eso dice examen ginecológico doloroso. Yo le puse examen ginecológico doloroso nomás para hacerle la pregunta, a propósito. Al tacto vaginal, Juancito. ¿Está abierto tu micrófono, Juan? Por eso te pregunté a vos, porque pensé que vos querías hablar. No, no se te escucha. Está apagado tu micrófono. Bueno, en el tacto vaginal nosotros vamos a encontrar primero Frenkel positivo. ¿Qué era Frenkel positivo? El dolor a la movilización del cuello, como dice ahí, doctor. Dolor a la movilización. Ah, anda la mierda, estaba escrito ahí. Bueno. Bueno, dolor a la movilización del cuello. ¿Sí? Dolor a la movilización del cuello o Frenkel positivo. ¿Qué más vamos a encontrar en el tacto bimanual? Vamos a encontrar engrosamiento de una o de las dos trompas, que las trompas en el examen físico general, cuando están normales, no se palpan las trompas. ¿Sí? Los anexos no se palpan. Cuando tiene la paciente una EPI, el libro, le digo así para que a ustedes le quede un poquito más como mnemotecnia, nombra como que se palpa las trompas como un lápiz. ¿Sí? Duro y engrosado como un lápiz. Puede ser una o las dos trompas. Pero las trompas no se palpan ni duelen. Además, podemos encontrar alguna tumoración. Podemos encontrar alguna tumoración en anexos o podemos encontrar el fondo de saco generalmente posterior abombado. Es decir, que abomba hacia la cavidad vaginal. Ese abombamiento hacia la cavidad vaginal, ¿a qué se puede deber? ¿Qué ustedes creen? A la presencia de líquido. ¿Qué tipo de líquido? Inflamatorio, puede ser hemático. Pus. Pus. En el caso de que sea líquido, puede ser inflamatorio, en este caso va a ser pus. En el caso de que se produjo una ruptura de algún absceso hacia la cavidad abdominal, ahí ya la paciente va a estar con una peritonitis, ¿no es cierto? Con todos los síntomas clásicos de una peritonitis. Además de del líquido, en este caso el más frecuente es el o la pus. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en el fondo de saco vaginal que lo abomba? Un absceso.
un absceso tubárico u ovárico que por su peso cae hacia el fondo del saco. ¿Sí? Por consiguiente, si nosotros encontramos una tumoración anexial, ¿con qué tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial? ¿Con embarazo ectópico, doctora? Exactamente. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Por el examen físico, pero nos queda la duda. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Con qué métodos hacemos? Subunidad beta. ¿Y qué más? ¿No se te escuchó? Una ecografía. ¿Qué tipo de ecografía? Ustedes cuando hablan de ecografía tienen que poner el apellido. Dame el apellido de la ecografía. Ginecológica. Transvaginal. Ginecológica o transvaginal, que es mejor. Acuérdense, cuando ustedes hablen de ecografía, tienen que ponerle el apellido siempre. O resonancia, el apellido. Laboratorio, el apellido. ¿Sí? No hay que tomarlo como obvio. Ustedes no lo pueden tomar como obvio todavía. Ustedes. ¿Sí? Después que se reciban, sí, pero todavía no. Criterios para comenzar el tratamiento empírico. ¿Cuál sería? Dolor a la sensibilidad uterina, es decir, al tacto uni o bimanual, o por la palpación abdominal que tengan dolor en fondo de saco, dolor en fondo uterino, sensibilidad o engrosamiento anexial, Frenkel positivo. Y acuérdense bien, ¿por qué hablamos de tratamiento empírico? Porque prolongar digamos, tenemos que empezar lo antes posible el tratamiento para así disminuir las secuelas de esta paciente. Que dijimos que eran, ¿cuáles son las 2 secuelas a largo plazo? Esterilidad y algias. Esterilidad y algias pelvianas. No sé si vieron que mi dibujito de mi hombre tiene de mi mujer, porque tiene cuerpo de hombre, pero tiene pelo largo. Ah, bueno, puede ser un hombre. ¿Vieron? Tiene barbijo, el detalle, El detalle de mí, ¿no? Porque me hizo mi hijo. El detalle tiene barbijo. Bueno. Los criterios que aumentan la especificidad. Nosotros tenemos que tener en claro acá 2 cosas. ¿Cuál es la paciente que le vamos a hacer tratamiento ambulatorio y cuál es la paciente que vamos a hacer tratamiento hospitalizada? Tenemos que seguir los criterios para establecer bien esos 2 tipos de pacientes, tratamiento ambulatorio y hospitalizada. Antes de empezar cualquiera de los 2 tratamientos, nosotros vamos a hacer un hemocultivo, un cultivo de flujo endocervical y de fondo de saco vaginal. ¿Sí? ¿Puede repetir de nuevo, doctora? ¿Desde dónde? No, previo al inicio del tratamiento, hacemos el cultivo. ¿Qué tipo de cultivo era? Hemocultivo y cultivo de flujo de fondo de saco vaginal y de canal endocervical. ¿Por qué de canal endocervical? Porque en el canal endocervical se aísla generalmente la clamidia.
La clamidia no va a estar en flujo de vagina ni en fondo de saco. ¿Está? Y el gonococo generalmente también se puede aislar de canal endocervical. Es anaerobio estricto y generalmente tanto el gono como la clamidia no suelen aparecer en el cultivo. La clamidia sí tiene un poco más de tendencia a aparecer en los cultivos, pero el gonococo generalmente, como es anaerobio estricto, toma en contacto ya en cavidad vaginal, ya después ya no se puede cultivar más, digamos, ya muere el gonococo, por decirlo así. Pero en fresco, digamos, con una tinción, no en fresco, sino con una tinción, se puede observar los diplococos. Y uno de los pocos gérmenes que son diplococos es el gonococo. ¿Está? Entonces, muchas veces hacemos el diagnóstico por la tinción, ¿sí? Por la tinción. Entonces, además de tomar cultivo, ustedes ponen un frotis y examinan, o le dan al patólogo que tiña, y ahí van a aparecer los diplococos. ¿Está? Al aparecer los diplococos, ustedes ya pueden estar haciendo el diagnóstico. ¿Sí? Pero siempre el tratamiento es empírico, ambulatorio e internado. Ustedes tienen que hacer la diferencia, que son muy específicas las diferencias, para ponerse, es por consenso, es por un consenso de salud, y además ustedes tienen que ver el lugar donde ustedes están trabajando en este momento para ubicarse en tiempo y espacio y ver cuáles son las pacientes que son ambulatorias o son internadas. ¿Cuáles son los criterios que aumentan la especificidad? Digamos, nosotros tenemos que tener estos criterios, que son, como decirlo así, los criterios mayores, que son los que están acá. ¿Ven la flechita? Estos son los criterios mayores. Dolor a la sensibilidad uterina, engrosamiento anexial, Frenkel positivo, esos son los criterios mayores. ¿Sí? Que ahora no lo dicen más criterios mayores, pero ustedes pueden llamarlo así. Y los que aumentan o los que refuerzan la especificidad de los criterios mayores son los menores. ¿Cuáles son los menores? Temperatura mayor de 38, igual o mayor. Flujo mucopurulento que viene o cae por el OCE. La eritro y la PCR. Diplococo positivo, como le dije, le expliqué hoy que los diplococos generalmente son en observación, digamos, porque suelen ser muy lábiles en el cultivo. Y el cultivo, ¿está? Por último, el cultivo. Entonces, tenemos los criterios mayores y los menores. Hoy en día no lo llaman así, pero ustedes los pueden decir igual, ¿sí? Criterios mayores o menores. Estos son los menores. Puede haber 2 o 3 mayores y 1 o 2 menores, ¿sí? O puede haber, generalmente los mayores siempre están. Y acuérdense que si es una EPI, que la paciente está en mal estado general, puede también haber alteraciones del tracto, digamos, diarrea, náuseas, vómitos, y también puede haber síntomas urinarios. ¿Cuándo internamos a la paciente? Acá está lo que yo le decía, ustedes tienen que saber cuáles son
cuáles son los criterios sí o sí de internación de esa paciente. Diagnóstico incierto. Cuando ustedes le ven en el consultorio, en la guardia, y encuentran que tiene dolor a la movilización, tiene fiebre, no están sabiendo bien si es por una infección urinaria o hay algo que a ustedes no tiene todos los criterios como para decir es una EPI. Entonces a esa paciente le vamos a internar para hacerle un estudio un poquito más específico. Por ejemplo, un laboratorio y una eco. ¿Está? Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, como dijo el compañero hoy, con embarazo ectópico por la tumoración, apendicitis o APEX, y después otros procesos de índole digestiva, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, diverticulitis, ¿sí? Cuando hay algún proceso que abarque la zona de abdomen inferior. Cuando se sospecha absceso pélvico o cuando se confirma absceso pélvico, le internamos a esta paciente. Toda paciente que tenga un absceso tubárico o tubo ovárico o pélvico que se sospecha o que está confirmado, debe estar internada. ¿Sí? Cuando la paciente está embarazada, también debe estar internada. Inmunocomprometida, ya sea inmunocomprometida por medicamentos, por ejemplo, el uso de corticoides, o alguna enfermedad que le dé inmunocompromiso. Que sea difícil de seguimiento. ¿Cuáles son las pacientes que son difíciles de seguimiento? Las adolescentes, las que tienen domicilio alejado, y las que no se pueden comprar la medicación. ¿Sí? Falla, ustedes hacen el tratamiento empírico. 48 horas la paciente sí o sí tiene que venir para control. Cuando venga a control la paciente, si no anduvo con el tratamiento empírico, tiene que quedarse internada. Cuadro severo con mal estado general, que ya está de más decir. Diagnóstico diferenciales, dijimos, embarazo ectópico, apendicitis, diverticulitis, endometriosis pelviana. ¿Por qué endometriosis pelviana? ¿Qué produce que puede confundirnos? Dos Santos, ¿apareciste? Hola, buenos días. Hola. ¿Por qué endometriosis pelviana? ¿Qué es lo que produce la endometriosis pelviana que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Sangrado, doctora. Ahí, sangrado. No. Ahí. Claro, puede producir un sangrado en el caso de que el sangrado hacia la cavidad abdominal. Está bien, dale. Puede. ¿Qué otra cosa antes que el sangrado nos puede a nosotros internar para hacer el diagnóstico? La tumoración. Si tenemos una endometritis pelviana o una endometriosis pelviana de gran tamaño o una endometriosis del ovario,
¿sí? A nosotros vamos a tener que hacer el diagnóstico diferencial, además de ectópico, con EPI, porque puede ser un absceso, ¿sí? Generalmente acá la va a dar la subunidad beta y la ecografía, ¿sí? Ecografía transvaginal, ¿sí? Las complicaciones de una EPI a largo plazo, dijimos que la esterilidad, el dolor pélvico, y me olvidé de decirle, la tercera complicación. Que es uno de los diagnósticos diferenciales también. El embarazo ectópico. La EPI puede traer, además de esterilidad, dolor pélvico, embarazo ectópico, ¿sí? Por la salpingitis. Además de ser un diagnóstico diferencial, también es una complicación el embarazo ectópico. ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento? Preservar la fertilidad. Va a mirar el rollo de papel que trae aquella. Papel higiénico 100 metros. Papel higiénico 100 metros, el rollo. Bueno. ¿Qué tal? Está jodida, ¿no? ¿No te tomaste un antialérgico, mi hija? ¿No es la temporada del año nomás, doctora, para mí. Tomate un antialérgico, chamiga. Bueno, preservar la fertilidad. Los objetivos del tratamiento sería preservar la fertilidad. Centurión, ¿de dónde sos vos? ¿Eh? De Resistencia Chaco. Ah. Preservar la fertilidad, prevenir el embarazo ectópico, reducir las inflamaciones, las secuelas inflamatorias a largo y a corto plazo. ¿Sí? ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento tenemos dos. Médico y quirúrgico. Dentro del médico tenemos empírico, ambulatorio e internado. ¿Está? Médico y quirúrgico. Y a la vez el médico es empírico, ambulatorio o internado. ¿Está? Los criterios de internación, que son muy importantes, ya la vimos recién. ¿Sí? Voy a hablar del quirúrgico brevemente. En el quirúrgico, que no es el primero que se hace, porque siempre se hace el médico, el tratamiento médico se hace primero, pero voy a hablar del quirúrgico, que es el más cortito. El quirúrgico se va a realizar cuando el tratamiento médico no funciona o la patología así lo amerite. En el tratamiento médico lo que vamos a hacer es una laparotomía exploradora. Laparotomía exploradora, es decir, hablando mal y pronto, la abrimos la panza para ver con qué nos encontramos. Esa es la definición criolla de laparotomía exploradora. ¿Está? Entonces, laparotomía exploradora, y de acuerdo a la laparotomía exploradora, vamos a hacer nuestra cirugía. ¿Está? Llámese extirpación o evacuación, tratando siempre de conservar los órganos nobles como ser ovario y trompa, tratando de conservar, que no siempre pasa, ¿sí? El médico, el tratamiento médico, cuando se modifica y pasa a ser quirúrgico. Pasa a ser quirúrgico por la mala evolución de la paciente y la mala
evolución del estado general, me refiero, y la mala evolución del absceso, es decir, el absceso de la paciente aumenta de tamaño o no involuciona con el tratamiento médico. ¿Sí? ¿Se entendió cuándo es el quirúrgico? Cuando hay una mala evolución del estado general de la paciente y una mala evolución del absceso. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta de tamaño o eclosiona hacia la cavidad abdominal o no involuciona con el tratamiento médico. ¿Sí? Ahí vamos a la laparotomía exploradora. Bueno, ahora vamos al tratamiento médico, que es el primero que tenemos que hacer. El tratamiento médico, habíamos dicho que había una diferencia entre ambulatorio e internado. Cuando la paciente tiene que estar internada, le vuelvo a repetir, ya le di los ítems, porque esto es todo pregunta, son preguntas puntuales, y como ustedes ven, son muy importantes, porque ustedes tienen que saber cómo hacer cuándo y cómo hacer el tratamiento médico. Hay muchísimos esquemas, acuérdense que es polimicrobiana la EPI. Entonces, acá hay algunos esquemas. Estos esquemas son tomados de un consenso de, no me acuerdo si era la FASGO o no me acuerdo cuál era, alguna, en la sociedad de SOGIVA creo que, no me acuerdo cuál de esas sociedades argentinas. De SOGIVA, doctora. ¿Eh? De SOGIVA. SOGIVA. Bueno, pero hay muchos. Nos tenemos que adaptar también a donde estamos. Tenemos ceftriaxona, 500 miligramos como única dosis intramuscular. La ceftriaxona generalmente es para tratamiento del gonococo. Doxiciclina, 100 miligramos cada 12, vía oral, por 14 días. La doxiciclina, ¿para quién es? Para la clamidia. Más metronidazol 500 cada 12 vía oral por 14 días. El metronidazol, ¿para quién es? Para los NAL negativos asociados. El otro esquema puede ser ampicilina subactam, amoxiclaulánico, porque es el que es por vía oral, 1 gramo cada 12 horas, amoxiclaulánico 1 gramo cada 12 horas, que es para los beta-lactamasa resistentes, más la doxiciclina 100 cada 12 vía oral. ¿Para quién es la doxi? Para la clamidia. Por ahí ustedes tengan una pregunta en el examen. Si no le preguntan, no digan, no se pisen solo. La doxiciclina es la única droga que llega al centro del absceso y puede atacar al germen desde el centro del absceso. ¿Está? ¿Quiénes son los gérmenes productores de absceso? En este caso, son dos. La clamidia y gonococo había dicho. ¿Sí? La clamidia y el gonococo. Entonces, pensando en la clamidia y el gonococo, le vamos a dar doxiciclina, sobre todo pensando en la clamidia. ¿Sí? Seguimos en el segundo esquema, dijimos amoxiclaulánico más doxiciclina, y la doxiciclina puede ser reemplazada por la citromicina. 500 miligramos, una sola dosis, y después 250 del segundo al séptimo día vía oral. El tercer esquema, estos son esquemas tentativos, pueden encontrar otros más,
pero siempre tienen que ir encarados ¿a qué? A la gran negativos como el gono, la clamidia, a anaerobios y a beta-lactamasa resistente. Siempre tiene que ir encarado el esquema a esos tres. El tercer esquema puede ser la citromicina 500 el primer día y después 250 a partir del segundo al séptimo día. Vía oral. Más el metro cada 8 por 10 a 14 días. Yo personalmente no recomiendo el metro cada 8. Vía oral, da muchos efectos colaterales vía oral. Vía oral, inclusive hasta cada 12 horas da muchos efectos colaterales. Vía endovenosa no suele dar efectos colaterales, hay que darle algún protector gástrico nada más. Pero vía oral son muy feos los efectos colaterales. ¿Qué pasó, jurado? Jurado. Estoy riendo que me robaron el corrector. Va. Jurado, ¿de dónde sos vos? De Posada. Posada Misiones. Ah, vos no sos hijo de Torre Jurado, ¿no? No, no. Son parecidos nomás por la barba. Bueno, Posada Misiones. Doctora, una consulta. Entonces, ¿no hace falta drenar si hay absceso? Va, me quieren decir para qué diablo hablé toda la clase. Le pregunto porque hace unos años, no me acuerdo qué doctora había dicho que si había un absceso había que drenar sí o sí, no importa dónde esté. Y ahora, según lo que usted dice, solo con el tratamiento. ¿En qué materia fue? No me acuerdo, fue hace unos años. Bueno, entonces, si no vos acá me tenés que venir con el chisme con nombre y apellido. Si no me venís con nombre y apellido, tu chisme no sirve. El absceso no se drena, el absceso se extirpa. En caso de que no haya respuesta 48 horas internada a la medicación, ahí se hace la laparotomía exploradora. ¿Está? No se drena el absceso. Vos no podés drenar el absceso. Si vos drenás el absceso, ¿a dónde cae la pus? A la cavidad abdominal. Y es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, cuando sacamos, extirpamos el absceso, que fue lo que dije anteriormente, extirpamos cuando la evolución de la paciente internada empeora, en el caso de que esté mal, no mejora, y cuando el absceso no involuciona o aumenta su tamaño, ahí hacemos la laparotomía exploradora. Y nunca drenamos el absceso, lo extirpamos. Ese es el tratamiento del absceso y la indicación de cirugía. ¿Quedó claro? Y si ustedes me vienen con un chisme, díganme nombre y apellido. ¿Está? Eso te soplaron a vos. Eso te soplaron ahí atrás. No, doctora, salió de cabeza. ¿Eh? Sí, doctora, ¿no? Generalmente nos decían así en los años anteriores. ¿En qué materia? Y debe ser medicina interna, seguramente. No me acuerdo, pero nos decían sí o sí, doctora. Pero depende de qué tipo de absceso. Claro. Eso no nos decían. Claro. Depende de qué tipo de absceso. Depende nos decían sí, se drena. Claro, depende del tipo de absceso que vos tengas. ¿Entendés? Si vos tenés un absceso pulmonar, lo vas a drenar. Si tenés un absceso de la glándula de Bartolino, lo vas a drenar. En un comienzo, después ya pasamos a una etapa segunda. Si vos tenés un absceso de amígdala, lo vas a drenar. ¿Sí? Acá no se drena. Porque ese absceso va a seguir estando y es una enfermedad pélvica inflamatoria. Si vos no sacás el absceso, lo drenas,
queda abierto, va a chorrear la púa de la cavidad abdominal, ¿se entiende? Y me va a hacer peor el cuadro, hablando mal y pronto. Acá no se drena, acá se extirpa. ¿Y el tratamiento hospitalizada de la paciente o de internación, cuál sería? Acuérdense que siempre puede haber un tratamiento de ataque y uno de mantenimiento. ¿Está? El esquema inicial de la paciente internada es clindamicina, 900 miligramos cada 8 horas endovenoso. Acuérdense que la dosis puede ser menor o puede ser en menor cantidad de horas el esquema. Por ejemplo, cada 12 horas. O clindamicina de 600 cada 12. La clinda, la que viene para endovenoso, ya viene de 600. ¿Sí? El esquema que nosotros usamos acá es de 600 cada 12. Pero este es el esquema que está aprobado por Sojiva, ¿era, no, Gallardo? Sojiva. Es 900... Sí, doctora, Sojiva. 900 cada 8 horas endovenoso. ¿Sí? Más, si ustedes le dicen, no, es 600 cada 12, no sé, en el protocolo de Sojiva está así, doctora. ¿Está? Entonces le están diciendo el chisme con nombre y apellido. ¿Está? Nadie le va a discutir porque le están diciendo Sojiva. ¿Se entiende? Ahora, que yo haga acá 600 cada 12, ya es otra cosa, ¿sí? Pero Sojiva dice eso. ¿Ah? Nadie le va a discutir, no le tienen que discutir. Gentamicina, una dosis de carga de 2 miligramos por kilo y luego una dosis de mantenimiento de 1,5 miligramos por kilo cada 8 horas. Hay algunos que recomiendan fuera de Sojiva cada 12 la genta. Más metronidazol 500 cada 12. Todo esto es endovenoso. Es endovenoso. Tenemos que esperar 24, 48 horas la buena evolución de la paciente, la mejoría clínica y la mejoría de ese absceso. ¿Cómo vamos a controlar ese absceso? ¿Con qué método diagnóstico? Ecografía. Transvaginal, nombre y apellido. Ecografía transvaginal. ¿Sí? Si la paciente mejora clínicamente o es absceso también, podemos tomar la determinación de dejarle 24 a 48 horas más la endovenosa o pasar a la vía oral. ¿Sí? Pero la vía oral internada para ver cómo reacciona. No le van a pasar la vía oral y mandarla a la casa ya. No, la vía oral internada. Esperar 24 a 48 horas de la vía oral y si sigue el mejoramiento clínico, recién darle el alta ambulatorio. ¿Cuántos días tendría que cumplir el tratamiento ambulatorio? 14 días. Completar, desde que estuvo internada, 14 días. Por ejemplo, la genta es endovenosa o intramuscular. No le vamos a dar a la paciente que se coloque una genta cada 8 horas. Entonces vamos a dar medicación alternativa de mantenimiento ambulatorio. ¿Sí? ¿Cuál sería en este caso? Clindamicina. La clindamicina que viene oral es de 300. La que venden. Yo no me acuerdo si era de 300 o de 600. ¿Viste cuando vos te entras a pensar? Bueno. No me acuerdo si era de 300 o de 600 la que venden vía oral. Pero rápido ustedes buscan el teléfono y googlean, así que... Bueno, la clindamicina,
450 dice ahí, es más difícil de conseguir que perro verde. Entonces, la clindamicina la vamos a dar o de 300 o de 600, según como venga. Yo no me acuerdo, si alguien quiere googlear medio rápido ahí, la clindamicina de cuánto se presenta a la venta. Doctora, ¿puede ser que la clindamicina también penetre el centro del absceso, digamos? Sí. La doxi y la clinda. La clindamicina, doctora, a 300 y a 600. ¿Qué? Viene de 300 y de 600. La clindamicina, sí. De 300 y de 600. Bueno, entonces, le vamos a dar clindamicina de 300 o de 600. ¿Vieron que acá dice cada 6 horas? La paciente ambulatoria no va a estar tomando pastilla cada 6 horas. Entonces, seamos realistas. ¿Y esa chica que cruzó ahí atrás, jurado? Bueno, no vamos a dar seamos realistas, la paciente no va a estar tomando cada 6 horas, se va a olvidar. Entonces, vamos a hacer un tratamiento real. Ay, cruzó de nuevo. Vamos a hacer un tratamiento realista. Vamos a darle 300 o 600 cada 12 horas. ¿Sí? Yo diría 600 cada 12 horas. ¿Sí? 600 cada 12 horas más doxiciclina 100 cada 12 más, acá estamos atacando clamidia y gonococo, más metronidazol. ¿Saben qué? A mí no me gusta mucho este tratamiento internado, estoy pensando en otra cosa. A mí la que me gusta más para el gonococo es la ceftriaxona, que es una sola dosis. Pero bueno, este es el esquema. Clindamicina 300 o 600 cada 12 más, o doxiciclina 100 cada 12 más metro 500 cada 12 hasta completar los 14 días de tratamiento. Doctora, ¿obviamos entonces el 450 de la clinda? Y sí, porque vos no te vas a poner a tomar una pastilla y media cada 6 horas. Es medio como que, no sé. Yo diría 600 cada, viene de los comprimidos, Chamorro, vos te fijaste, los comprimidos vienen de 300 y de 600, porque ojo, Sí, puede doctora. ser. Bueno, Sí. entonces le damos el 600 cada 12. ¿Sí? O la que se acerca más a la dosis es la de 300, la de 450 se acerca más. ¿Sí? Estos esquemas, hay muchos esquemas, tanto internado como ambulatorio. Pregunta. Pero no es difícil. Tienen que atacar al gono, a la clamidia y a los gram negativos. Clinda, doxi, metro, ceftriaxona. Genta. Y hay algunos que le podemos reemplazar por acitromicina. ¿Sí? La clamidia la acitromicina es para la clamidia. Antes hubo un tiempo que estaba normatizado la levofloxacina. La levofloxacina para la clamidia. Pero también estaría dentro de uno de los esquemas aceptados la levofloxacina para la clamidia, el ambulatorio. ¿Sí? Y acá tenemos otro esquema hospitalizado. Fíjense ustedes, yo les voy a decir los nombres nomás, ¿sí? Los nombres de las drogas, el resto ustedes pueden copiar de ahí. O no sé si a ustedes les queda, no entiendo cómo. Hagan captura de pantalla, no sé.
Bueno. Ah, pero está en el consenso está este. Así que en el consenso en Google está. Ceftriaxona más metronidazol más doxiciclina. Vemos la mejoría 24-48 horas, cambiamos a tratamiento mantenimiento. ¿Cuál sería? Doxi, metro, hasta completar los 14 días. Acuérdense que ustedes cuando le mandan a la paciente a la casa, le tienen que mandar con un tratamiento que sea factible de vía oral y que sea factible de que ella pueda comprar. Si ella no puede comprar, van a tener que conseguirle en el ámbito público o va a tener que quedar más días internada. En el caso de que no haya en el ámbito público, digamos, ¿sí? Para darle la medicación o que ella no se pueda conseguir. El esquema, y otro esquema puede ser ampisulbactam, que ustedes saben que el ampisulbactam es endovenoso, más doxiciclina, vía oral. El ampisulbactam el tercer esquema, el que está acá, el tercer esquema sería internado. Este sería un esquema internado y el mantenimiento del internado, que sería la doxiciclina más el metro hasta completar 14. El tercer esquema sería internado. Así que acá está mal. Ampisulbactam está bien. 3 gramos cada 6, nosotros generalmente colocamos 1 gramo cada 8 o cada 12, y acá esto es lo que está mal, la doxi vía oral, no es vía oral, si está internada la paciente y tiene un absceso, tiene que ser endovenoso. ¿Está? ¿Se entiende lo que dije? Corrijan. Sería ampisulbactam, 1 gramo cada 12 o cada 8, según el consenso es 3 gramos cada 6, más doxi 100 cada 12 endovenoso. Ahí está mal. Hasta 24-48 horas la mejoría. Y el mantenimiento sí lo hacemos con doxi vía oral o amoxiclavulánico hasta completar 14 días. ¿Está? Estos son alternativas de esquema. Ustedes verán con qué medicamento cuentan en su lugar de trabajo, cuál es el más accesible a la paciente y con lo más importante es cuáles fueron los que mejor resultado ustedes vieron en su experiencia. Bueno, ahí terminó. ¿Alguna pregunta? Mañana a las 8 conmigo. ¿Está? Mañana a las 8 y el jueves a las 10. Ok, gracias doctora, que tenga buen día. Bueno, esos son mis horarios. Lo de los otros profesores no sé. Dale doctora, gracias. Ok, gracias. Bueno, hasta luego, que pasen bien chicos. Gracias doctora. Chao. Chao.